¿Tienes la mochila de emergencia preparada? Sabemos que vivimos en los últimos días. Así lo transmitimos a todas las personas en el ministerio. No nos queda ninguna duda que cada vez falta menos para el final de este sistema. Nuestra fe a Jehová y nuestro conocimiento de la Biblia así nos lo hace saber y estamos completamente conscientes de ello. Estamos mentalizados, pero ¿estamos preparados? ¿Tenemos nuestra mochila de emergencia preparada? En los últimos días, antes de la venida del reino de Dios y la destrucción de este sistema, dice la Biblia que se sucederían desastres naturales, conflictos sociales, guerras, problemas sociales graves como el hambre. Así lo vemos día sí y día también en las noticias. En los últimos años han ocurrido más desastres y problemas graves que los que han ocurrido durante muchas décadas anteriores, y los actuales, su nivel de destrucción es mucho mayor. La mayoría de la población quizás no nos crea cuando decimos que vivimos en los últimos días de este sistema. ¿Y quién esperaba un virus mortal que paralizara a todo el mundo durante todo un año y lo que queda? Nadie. Todo el avance social, todo el avance tecnológico, las millones de personas que viven hoy en la Tierra, entre ellas personas muy inteligentes, con mucho poder económico y político, y aún así, el mundo no fue capaz de dar una respuesta rápida y eficaz a esta grave crisis sanitaria, y sus repercusiones económicas y sociales no se pueden medir. Una epidemia mundial que nadie esperaba y a la cual nadie estaba preparado nos ha paralizado, ha cambiado nuestras vidas y el mundo tal y como lo conocíamos. Una epidemia mundial, que es el mejor ejemplo a la antesala de la venida del reino de Dios. Muchas personas no creen que vivimos en los últimos días. Estas personas no creían que lo que estamos viviendo ahora fuera posible y no de película. Y aquí estamos. Tal como vino este virus de forma silenciosa y que se ha propagado rápidamente, lo hará el Armagedón y el fin de este sistema. ¿Estamos preparados? Nuestra organización terrestre nos da una serie de pautas para estar preparados a todo lo que tiene que venir y a todo lo que está ocurriendo. Los terremotos, huracanes, tsunamis, enfermedades graves e infecciosas, tiroteos, conflictos sociales, incendios, etc. se suceden día tras día, cada vez con mayor frecuencia y en lugares más diversos de la Tierra. La mayoría de las personas lo vemos en las noticias y medios de comunicación, pero ¿podemos asegurar que no nos pasará a nosotros? ¿Que vivimos en una ciudad desarrollada y que el riesgo es bajo? Un incendio en un edificio puede ocurrirle a cualquiera. Recientemente hubo una potente explosión en una ciudad avanzada y desarrollada de Estados Unidos, una explosión intencionada que causó grandes consecuencias. Debemos estar preparados porque cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un desastre, natural, accidental o provocado. El suceso imprevisto nos afecta a todos. ¿Cómo podemos estar preparados? Veremos los siguientes puntos importantes. Primero, una buena planificación y un plan de actuación ante emergencias es fundamental, tanto a nivel personal como material. Segundo, ¿cómo actuamos frente a un posible peligro? ¿Tenemos preparada nuestra mochila de emergencia en caso de que sea necesario? Y tercero, ¿cuál es nuestro comportamiento y nuestras acciones después del desastre? Preparémonos antes de la emergencia. Nuestro conocimiento de la Biblia nos ha preparado a estar alertas frente a lo que tiene que venir, pero no basta con saberlo, con ser conscientes a que este sistema le queda poco. Tenemos que estar profundamente mentalizados y alerta a las señales que se van presentando. Tenemos que ser supervisores. Un desastre le puede ocurrir a cualquiera, viva donde viva, tenga la edad que tenga. A todos nos puede acaecer el suceso imprevisto. Así lo dice la Biblia.
Tenemos que mentalizarnos que no somos inmunes a absolutamente nada. Ser supervisores implica conocer nuestro entorno, cuáles son los peligros más factibles que nos puede ocurrir a nosotros, a dónde podemos acudir a pedir auxilio, existen refugios cerca, nuestro hogar está preparado para desastres naturales. La preparación de nuestro hogar es muy importante. Repasemos algunas cuestiones en forma de preguntas. Si vivimos en una zona ventosa, ¿tenemos cosas sueltas en la azotea, balcones, ventanas que puedan salir volando ocasionando un grave problema? ¿Nuestra casa está preparada con un sistema de alarma de incendio o detectores de humo? Si no es así y no ¿tenemos al menos un extintor en buen estado en casa? Esto también aplica a nuestros coches. ¿Llevamos un extintor en el coche por si nos ocurre algo en nuestra travesía? El robo o hurto puede suponer también un peligro para nuestras vidas. ¿Nuestras cerraduras de las puertas funcionan bien y protegen como debería? ¿Tomamos las medidas oportunas cuando salimos de nuestra casa o vivienda cerrando puertas y ventanas para evitar posibles tragedias? Si vivimos en zonas donde llueve mucho, ¿tenemos acondicionadas nuestras azoteas o zonas externas para evitar inundaciones o desprendimientos? ¿Conocemos los puntos fuertes de nuestra casa en caso de que se produzca un temblor? ¿Muros de carga, arcos de puertas? ¿Tenemos una zona a campo abierto en nuestro vecindario como una plaza o algo al aire libre con espacio en caso de terremotos? ¿Tenemos preparados suministros en casa que podamos coger de forma rápida en caso de que tengamos que salir rápido de casa y no sabemos cuándo podemos volver? ¿O en caso de un confinamiento o cuarentena? ¿Qué otras preguntas se le ocurre que pueden ser relevantes sobre su hogar? Su hogar es como un refugio. Mantengámoslo como tal. En caso de que tengamos que hacer uso de nuestro coche, ¿se encuentra en buen estado? ¿Tiene gasolina o siempre está en reserva? ¿Podemos hacer viajes de largas distancias o hace muchos años que no hacemos una buena revisión al coche? ¿Los neumáticos están en buen estado? ¿Y el de reserva? Nuestros coches no solo son el medio que tenemos para desplazarnos, son una de las vías de escape que tenemos en caso de un desastre. ¿Lo tenemos listo, preparado y en buen estado para ello? Los móviles se mueren. ¿Tenemos nuestros contactos importantes apuntados, sus números, direcciones de nuestros hermanos, familiares, amigos, etcétera? Si vivimos en zonas extensas, en países muy grandes y es posible que en caso de desastre tengamos que viajar largas distancias por un territorio que no conocemos, ¿tenemos un mapa y una brújula? Google Maps, Apple Maps o lo que suelas usar no te va a servir si no cargas tu móvil y puede que no puedas hacerlo en varios días en ningún sitio. ¿Nuestra familia es consciente de lo que hay que hacer en caso de desastre? ¿Mantener la calma? ¿Cuál es el plan para cada situación? Si tenemos hijos, ¿son conscientes de que no se trata de un juego? ¿Tenemos presente, ayudamos y preparamos a nuestras personas mayores, ancianos o enfermos? ¿Tenemos un plan para ellos? ¿Sabemos cómo actuar en caso de que tengamos que ayudar a una de estas personas? ¿Tenemos un plan a nivel de congregación, amigos, familia para saber dónde quedar, cómo contactar, cómo hacerles llegar que estamos bien, un punto de reunión? Son muchas las preguntas y nos faltarán otras muchas. La planificación no es cosa de un día. El mantenimiento de nuestro hogar y de nuestro coche, en caso de que tengamos, tampoco es cosa de un día. Es un proceso continuo. Tenemos que estar alerta, no bajar la guardia y no dormirnos pensando que algo nos pasará a nosotros o que aún no es el momento, o que cuando sea el momento ya lo veremos y sabremos qué hacer. ¿Y si el momento nos coge durmiendo? Segundo aspecto. ¿Cómo actuamos durante el desastre o emergencia? Debemos actuar con rapidez, pero también con cabeza. Actuemos con inmediatez, pero también con serenidad, manteniendo la calma y tomando decisiones racionales. Nuestra preparación nos ayudará a tomar las decisiones correctas.
Dios nos ha preparado para lo que tiene que venir. En primer lugar, tenemos que obedecer a las directrices de las autoridades de emergencias. Están entrenados para ello, mejor que nadie. En caso de que no tengamos instrucciones y estos cuerpos de seguridad tarden mucho en llegar a la zona afectada, tengamos en cuenta las siguientes directrices de protección civil frente a las siguientes emergencias que nos ayudarán. Cuando hay olas de calor, altas temperaturas, es un calentamiento del aire o una invasión de aire muy cálido sobre una zona extensa que puede durar días o semanas. ¿Qué medidas de autoprotección podemos tomar? Limitar la exposición al sol en lugares protegidos y bien ventilados. Evitar cambios bruscos de temperatura cuando salimos de un recinto y entramos a otro o ese sitio está climatizado. Tomar alimentos ricos en agua y sales minerales como frutas y hortalizas. Vestir ropa de colores claros que cubran la mayor parte de nuestro cuerpo y sobre todo la cabeza. Evidentemente evitar ejercicios prolongados. Interesarnos por las personas mayores, enfermas, no dejar niños ni personas en coches con poca ventilación. Preocuparnos por las personas que son más vulnerables. El oleaje. Mar de viento, mar de fondo, oleaje total o mal total. Así se denominan los fenómenos costeros, algunos de ellos según cómo se produzcan. El oleaje puede tener consecuencias muy importantes en zonas costeras. Muchas personas al año pierden su vida por esto. ¿Qué podemos hacer? Alejarnos de la línea de costa. No estacionar nuestros vehículos cerca cuando hay oleaje. No arriesguemos nuestras vidas, evitemos salir en embarcaciones y si nuestra vivienda está cerca de una zona de impacto, cerremos todo y abandonemos por seguridad el lugar. Tal como las olas de calor, tenemos las olas de frío, el frío intenso. Es un enfriamiento importante del aire o una invasión del aire muy frío sobre una zona extensa. Si nos coge viajando, tengamos en cuenta lo siguiente. Revisemos la información de las carreteras y la situación meteorológica. Evitemos desplazamientos en vehículos propios si es posible y usemos el transporte público. Si no lo es y usamos nuestro coche, revisemos que está en condiciones de circular. Neumáticos, líquido anticongelante y frenos, depósito de gasolina, cadenas, elementos de abrigo, etc. Y tengamos mucha atención a las placas de hielo en la carretera. ¿Qué pasa si nos quedamos atrapados en la nieve? Si nos sorprende un temporal, es mejor quedarnos en el coche con el motor encendido y la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y no quedarnos nunca dormidos. Controlar también que el tubo de escape del coche nunca esté cubierto o taponado por nieve u otro objeto para que el humo no entre en el coche. Y sintonicemos la radio para obtener información sobre el temporal. Las lluvias intensas son precipitaciones de agua con gran velocidad y de modo continuo. ¿Qué debemos hacer? Retirar del exterior de la vivienda nuestros objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Revisar cada cierto tiempo nuestro tejado, las bajadas de agua de edificios y los desagües. Proteger documentos importantes y productos peligrosos que puedan deteriorarse con la humedad o que se puedan derramar. En caso de que estemos fuera de casa, no estacionar ni permanecer en cauces secos u orillas de ríos. Circular con precaución, no atravesar con el vehículo zonas inundadas. La fuerza del agua puede arrastrarnos y hacer flotar el vehículo. Además, al no ver la carretera, podemos chocar con algo que haya debajo o incluso meter el coche en alguna alcantarilla. Una corriente de agua de 60 centímetros de profundidad puede arrastrar un coche. Las nevadas. Las nevadas son precipitaciones en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado que se sueldan entre sí formando los copos de nieve. Si nos coge viajando, tengamos en cuenta lo siguiente: la información de las carreteras y la situación meteorológica. Tal como pasa con las olas de frío, evitemos desplazamiento en nuestro coche. En caso de que sea posible, utilicemos el transporte público y en caso de que no, tengamos en cuenta que nuestro coche se encuentra en condiciones para viajar. Si nos quedamos atrapados en la nieve con el coche, tenemos que hacer lo mismo que con el frío intenso. Tormentas y rayos.
Descargas bruscas de electricidad atmosférica con manifestación luminosa. ¿Qué medidas podemos tomar para autoprotegernos? Buscar cobijo. No se queden en espacios abiertos. Si no es posible, aléjese de masas de agua y terrenos elevados. No se refugien debajo de árboles, y menos si estos están aislados y son altos. Aléjese de objetos metálicos como verjas, alambradas, vías de tren, zonas ricas de minerales como el hierro, etc. Un coche cerrado puede ser un buen lugar de refugio. En la ciudad, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas. Dentro de casa, hay que evitar tener corrientes de aire, ya que éstas atraen a los rayos. Cierren puertas y ventanas y también eviten ducharse, ya que el agua es una buena conductora eléctrica. Protejan electrodomésticos y aparatos electrónicos desenchufándolos. ¿Qué ocurre con los fuertes vientos? Es un movimiento de aire con relación a la superficie terrestre. Hay que considerar la dirección y la velocidad. Tendremos que cerrar puertas y ventanas y asegurarlas. Retirar macetas y todo tipo de objeto que pueda desprenderse de la vivienda. En la ciudad, tenemos que alejarnos de cornisas, muros, árboles, mobiliario urbano, grúas y cualquier elemento que pueda ser desprendido y arrastrado. No subir a lugares elevados, evitar los desplazamientos en carretera y alejarnos de zonas marítimas. Los aludes también se denominan como avalancha. Es un desplazamiento ladera abajo de una importante porción de nieve que puede incorporar parte del sustrato y de la cobertura vegetal de la pendiente. En este caso aislado, si nos quedamos atrapados en un alud, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Mantener la calma e intentar salir por el lateral más próximo en dirección diagonal descendiente. Cerrar la boca. Agarrarnos a cualquier roca o árbol para no ser arrastrado. Liberarnos del equipamiento que podamos llevar que nos pueda hacer quedarnos atrapados. Si no podemos escapar y nos vemos envueltos en este alud, mantengámonos a flote como si nadase contra una ola y protéjase la cabeza de las posibles rocas. Si permanece sepultado debajo de este alud, adopte forma de bola e intente salir antes de que la luz pare en el valle llegue a su fin, ya que tardará pocos minutos en endurecerse. Para respirar debajo de esta avalancha, desplace la nieve con los brazos y las rodillas para intentar hacer como una cámara respiratoria. Antes de movernos, tenemos que saber en qué posición nos encontramos para saber hacia dónde ir. Usemos la saliva y los labios. Si la gota se dirige a la nariz, estamos boca abajo. Los terremotos. Una liberación repentina de energía acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. ¿Qué podemos hacer? Buscar refugio en los dinteles de las puertas, en muebles sólidos como mesas o pilares o pared maestra. Mantenernos alejados de ventanas, cristaleras, tabiques y objetos que puedan caerse. No utilizar ascensores. Inmediatamente después del temblor, evitar cualquier tipo de llama como velas o cerillas. Puede provocar explosiones o incendios en caso de que hayan fugas de gas, por ejemplo. Utilicemos linternas. Si estamos en la calle, ir a una zona abierta y permanecer allí durante las réplicas. Después del temblor, no entrar en edificios dañados. Si nos coge en coche, es recomendable permanecer en el vehículo, alejado de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimiento. Los maremotos. La palabra tsunami es japonesa y significa grandes olas en los puertos. ¿Qué es lo que podemos hacer para protegernos? Si vivimos en zonas costeras y sentimos un terremoto capaz de agrietar muros, es posible que en los próximos 20 minutos se produzca una ola, un tsunami. Si hay alarma de tsunami, vaya a una zona elevada de al menos 30 metros sobre el nivel del mar en terreno natural. En la mitad de los tsunamis se produce un recogimiento del mar, dejando seco grandes extensiones del fondo marino. Huya a una zona elevada, no mire ni se detenga. La ola avanza a una velocidad de 100 km/h.
Si se encuentra en una embarcación, vaya rápidamente mar adentro. El tsunami es destructivo en la costa, a unos 5.600 metros de la costa y sobre una profundidad mayor a 150 metros, puede considerarse seguro. El tsunami puede penetrar por ríos, ramblas, marismas y durante varios kilómetros tierra adentro. No pare de alejarse. Un tsunami puede provocar más de 10 olas destructivas en 12 horas. Tenga una ruta de huida planificada y un punto de reunión familiar. Las erupciones volcánicas. Los peligros son varios: coladas de lava, caídas de cenizas, flujos piroplásticos, emanaciones gaseosas, lahares, deslizamientos de laderas, tsunamis, etc. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir y proteger nuestra salud? Conozcamos el territorio donde vivimos y nos movemos. Si son frecuentes, conocer el plan de emergencia de las autoridades para ese territorio, así como refugios. Tener un plan de emergencia familiar. No entre en pánico, no utilice el teléfono. Vigile el viento. Si se ha sorprendido por una nube de gases, protéjase con una tela humedecida en agua. Es mejor si tiene una solución débil de amoníaco o vinagre. Si las autoridades evacúan, hágalo con rapidez y siguiendo sus instrucciones. En caso de cenizas o lluvia, protéjase los ojos con gafas de esquiador o mascarilla respiratoria que cubra los ojos. No use gafas de sol. Tápese la nariz y la boca con un paño mojado. Cuando se llegue a un refugio, lave completamente su piel que ha estado expuesta. Las inundaciones son provocadas por un nivel pluviométrico muy elevado. ¿Qué podemos hacer? Abandonar sótanos y plantas bajas, desconectar la energía eléctrica, aléjese de ríos, torrentes y zonas bajas como laderas y colinas, diríjase a lugares altos. Y por último, ¿cuál es nuestro comportamiento y nuestras acciones después del desastre? Luego veremos cómo preparar nuestra mochila. Cuando nos sintamos seguros, tampoco debemos relajarnos. Hemos pasado por una situación no usual, que puede ser grave, y donde los nuestros y nuestra familia puede que aún no estén a salvo o que necesiten de nuestra ayuda. Hasta que todo vuelva a la normalidad y estemos en nuestras casas llevando nuestras vidas normales, tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Si en lugar de un campamento para todos los afectados por el desastre tiene la posibilidad de quedarse con amigos, hágalo. Mantenga limpio el lugar donde viva momentáneamente hasta que se solucione la situación para evitar riesgos y contagios de salud. Use equipo de protección y, a poder ser, el suyo propio cuando remueva escombros. Tome las medidas de seguridad oportunas. Conserve la calma e intente conservar su rutina o una rutina en la que sus hijos se sientan cómodos. Ahora más que nunca le necesitan, al igual que su familia. Los desastres causan muchos daños. Tenemos que estar mentalizados de ello. Identifique los daños emocionales y dale atención tanto a los propios como a los de tu familia y amigos. Vivimos en tiempos difíciles de manejar. El suceso imprevisto nos puede afectar a todos y tenemos que estar preparados para ello. ¿Cómo tenemos nuestra mochila de emergencia? La revisamos periódicamente y verificamos que todo esté en condiciones. El último aspecto que vamos a analizar en este vídeo es cómo preparar nuestra mochila de emergencia. Lo que tenemos que tener en nuestra mochila de emergencia puede variar dependiendo del territorio donde vivamos y de nuestras circunstancias personales, como por ejemplo nuestra salud. La medicación será específica. Es por ello que tenemos que hacer una lista de lo que es útil y siempre debe estar en nuestra mochila. Hágala. No lo deje para el último momento. Nosotros te ayudamos con la siguiente checklist. En primer lugar, una mochila resistente y cómoda. Si puede ser impermeable e ignófuga, mucho mejor. Una mochila grande para la familia o una mochila individual para cada miembro. Es una pregunta a valorar por la unidad familiar. Un aspecto a tener en cuenta es la comodidad y que sea práctica.
Si tenemos que salir corriendo, no nos puede atrasar llevar mucho equipaje, pero tenemos que llevar a su vez aquello que nos haga falta. Mochilas individuales, si está bien planificado, puede ser positivo en caso de que en la huida algún miembro de la familia se separe del grupo. Mantas y muda completa de ropa y abrigo y calzado resistente. Linterna con pilas de repuesto. Comprobar en nuestras revisiones periódicas que estas pilas funcionan y si no, cambiarlas. Radio a pilas. Botiquín de primeros auxilios con todo lo necesario. Un silbato para pedir auxilio. También se puede añadir un elemento reflectante para pedir auxilio. Cubiertos básicos. Abrelatas para la comida en conservas que tendremos en la mochila. Herramientas multiuso de bolsillo como una navaja. Fósforos resistentes al agua, preferiblemente. Mascarillas protectoras. Cinta adhesiva impermeable. Lona plástica. Bolsas plásticas para que no se mojen todos los elementos que llevamos, como la radio, linterna, el papel higiénico y todo aquello que pueda estropearse. Aunque nuestra mochila sea impermeable, sería bueno que todos aquellos elementos que metemos dentro que pueden estropearse por el agua, los metamos o en un recipiente impermeable o en bolsas plásticas. Cepillo de dientes, jabón, toallas, papel higiénico, artículos necesarios para el cuidado esencial de niños, personas mayores y personas enfermas. En lugar de bolsas plásticas, aunque siempre es recomendable tener alguna, se pueden usar recipientes impermeables para todos estos artículos que no se estropeen. Medicamentos y documentos importantes. Libreta con datos importantes como números de teléfono, direcciones de familiares o amigos, puntos de encuentro, rutas de emergencia, refugios y demás información relevante. Dinero en efectivo o tarjetas bancarias. Juego extra de llaves, de casa, del coche. Papel, lápices, bolígrafos, un pequeño extintor de mano. Y que no falte nuestra Biblia. ¿Qué más tienes en tu mochila de emergencia? Puedes dejar un comentario en el vídeo si lo deseas.